Hola, buenas tardes. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio virtual Jueves de Videoconferencia. Bueno, la videoconferencia del día de hoy trata sobre la actualidad en el derecho colectivo del trabajo, caso México. Sobre este tema debemos indicar preliminarmente lo siguiente. Actualmente rigen en México 4 cuerpos legales, de los cuales se desprenden los aspectos más importantes de lo que hoy es la reforma laboral en ese país. El decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el día 24 de febrero de 2017. El Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el anexo 23A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Derivado de los temas que anteceden, se desprende derechos colectivos que es importante analizar debido a la importancia que los mismos tienen en México, como son la huelga, la contratación colectiva y la sindicalización. Los temas anteriormente señalados son de lo más relevantes y trascendentes en el derecho laboral mexicano. México ya cambió en relación a la materia laboral y por lo tanto es necesario analizar los temas y ver el alcance que impacta en la historia misma del derecho laboral a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, el encargado de disertar sobre este tema es el profesor mexicano Tomás Natividad Sánchez, quien es vicepresidente de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, presidente de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, socio, fundador y director general de la firma Natividad Abogados, SC. Hace 39 años con operación en toda la República Mexicana. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, AC Ilustre, y Nacional Colegio de Abogados de México, y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, doctorado concluido y en proceso de titulación por investigación jurídica también en esa universidad. Bueno, les agradecemos a todos que nos acompañen en nuestro espacio Jueves de Videoconferencia y por supuesto le agradecemos al licenciado Tomás Natividad por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos la tarde de hoy. Profesor, es suyo el micrófono. Adelante. Gracias, Alba Cristina, y gracias a Universitas por permitirme este espacio y con mucho gusto platicaré con ustedes lo que está pasando en nuestro país, en este gran país latinoamericano que inició en el mundo con los derechos sociales por primera vez elevados a rango constitucional en el año de 1917, cuando terminaba nuestra revolución que dio fruto a la Constitución de 1917. Por primera vez, como lo comento, en el mundo, estos derechos sociales se convirtieron en garantías constitucionales, garantías sociales, y obviamente como siempre lo hemos sido los latinos y los mexicanos en especial, fuimos muy románticos y muy aventurados en estos derechos mínimos que se establecieron constitucionalmente. El país no estaba preparado, no había sindicalismo, salíamos de una revolución más bien
campesina, y en este artículo 123 constitucional nos consagramos derechos mínimos como la seguridad social, como la jornada máxima, como el tiempo extra, como los derechos de igualdad de género, desde esas épocas. Sin embargo, pues como le comento, el país no estaba preparado para ello. Y nos tardamos 14 años en manejar la materia laboral con carácter federal. Fue hasta 1929 en que se reforma nuestra Constitución y se le da carisma federal, y establecimos a partir de esa fecha la negociación de la primera legislación federal del trabajo. Maestros muy importantes de la materia laboral y que fueron obviamente pioneros de esta materia en Latinoamérica, como Mario de la Cueva, como Néstor de Buen Lozano, establecieron y fijaron rumbos que muchos años sirvieron para mantener la línea del país. Sin embargo, como salía el país de una revolución social muy intensa, muy violenta, pues obviamente hubo pactos que establecieron las bases del derecho laboral. Sin duda, la reforma a la que se refirió ya Alba hace un momento, y estos 4 cuerpos legales que ahora rigen a México, pues han sido el cambio más trascendente que ha vivido el país desde 1917. La justicia laboral, los principios que la rigen y toda la estructura del manejo de los temas y los derechos sociales están obviamente transformados. México, como también lo dijo la maestra Alba, ya cambió. O sea, es un paso definitivo. La reforma y el cambio que hemos aceptado como país en estos temas, pues nos va a hacer que nos metamos en todo lo que Latinoamérica está estudiando y el mundo está estudiando en la materia del trabajo. Los 4 ejes principales que ya mencionó la maestra Alba y que voy a ratificarlos porque tienen mucho que ver con la conversación y el tema que les voy a exponer, son precisamente ese compromiso que hizo México de cambiar la justicia laboral del Poder Ejecutivo, en donde estuvo reglamentado el derecho laboral y controlado el derecho laboral desde 1917 a 1929 y 1931, que fue la primera ley federal, y que se mantuvo el control vía razones políticas con tribunales administrativos dependientes del Poder Ejecutivo que resolvían los asuntos laborales más que en derecho estricto, en buena fe guardada, en principios de buena fe, de congruencia, de diálogo. Sin embargo, esto a lo largo del transcurso de la vigencia de estos derechos se fue convirtiendo en derecho estricto por las resoluciones de los tribunales, y esto fue desvirtuando los principios básicos que existían. México de repente se enfrenta a ese primer cuerpo legal que mencionó la maestra Alba, de las reformas del 24 de febrero del 97, perdón, del 2017, que promulgó o aprobó el Congreso de la Unión en México y impulsó el licenciado Peña Nieto, porque fue un compromiso de México en la negociación de todos los tratados comerciales en donde el país está involucrado. Yo creo que somos el país latino que más convenios internacionales de comercio ha firmado. Tenemos desde hace 20 y tantos años, 24 años, desde el 94, firmado el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es
uno de los tratados más grandes y de más impacto económico del mundo. Hemos firmado tratados de libre comercio con los países de Europa y finalmente México firmó hace 2 años el TPP, famoso, el Tratado Transpacífico, que aglutina a todos los países del Pacífico y que desde Canadá hasta Filipinas y Japón aglutina todas esas economías que están en el Pacífico hasta el Asia, y el único país que no lo ha firmado actualmente ha sido Estados Unidos, que sigue estudiándolo. Sin embargo, México ya lo firmó y se comprometió. Cuando se analizaron todos estos compromisos, el licenciado Peña Nieto hizo el pacto y lo lanzó así a la sociedad mexicana de cambiar nuestra justicia laboral a través de un movimiento del cambio a la justicia cotidiana, en donde tenía 3 líneas principales de operación, el cambio. Esa reforma al 107 y 123 constitucional implica 3 grandes ejes. El primero, que es el cambio de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. México era el único país que todavía manejaba la justicia laboral en el Poder Ejecutivo y no en el judicial. Esto era una deuda que traíamos ya desde 1994, en que se firmó el Tratado de Norteamérica, y que ahora estamos cumpliendo y que estamos inmersos en ese cambio. Esa primera vertiente de la reforma implica la desaparición de los tribunales que se llamaban juntas de conciliación y arbitraje, y eran tribunales tripartitos que, como lo dije hace un momento, juzgaban a buena fe y a verdad sabida, sin necesariamente sujetarse a las reglas estrictas del derecho. Y esto permitía que hubiera más margen de manejo político y de manejo estructural en todas las resoluciones laborales del país, tanto individuales como colectivas. Este cambio está programado en nuestra reforma constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el 1 de mayo del año pasado, del 2019, para un máximo de 4 años. El país ha dividido, somos 32 entidades federativas en grupos de 10 y 12 finales entidades que van a ir adecuando el cambio de los tribunales del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. La reforma a todo el Código de Procedimientos, a toda la justicia laboral que ahora será ante jueces con el cambio, también es profunda, se cambian las bases de todo el proceso y obviamente habremos de nuevamente intentar ser, pues si no líderes en estos cambios, sí obviamente estructurar toda una implementación válida de todos estos principios que se cambiaron. Este primer cambio implica también la creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así se llama este organismo, que es un organismo que en donde ya se emitió su ley orgánica, que va a ser un organismo autónomo, se supone con patrimonio propio, y que va a manejar la conciliación en materia laboral como elemento prioritario de su actuación en una instancia que será obligatorio agotar. No es una conciliación obligatoria porque esto evidentemente depende de los intereses en juego y los intereses de las partes, pero sí la instancia para que el trabajador y el empresario lleguen a los tribunales, tienen que agotar necesariamente la instancia que va a manejar este centro que está a punto de arrancar. Tiene un plazo de 2 años para fundarse y administrarse. Sin embargo, ya tiene toda la estructura legal y está ahorita
estructurándose pues todo el presupuesto que implica la creación de él y de todos los centros de conciliación que va a haber en todo el país. Va a haber en cada ciudad importante, en cada entidad, un centro de conciliación que va a manejar toda la conciliación individual, y a nivel federal un organismo centralizado en la Ciudad de México, en donde se va a operar todo el registro de los sindicatos operativos en el país. Un cambio verdaderamente de una trascendencia enorme, que van ustedes a observarnos todo lo que ello implica, porque está basado en cambio de reglas bien importantes que durante 87 años le dieron al país una paz laboral que le permitió tener el desarrollo industrial que logramos. Somos la 13ª o 9ª o 15ª economía, nos sitúan dependiendo de las calificadoras en esos números. Sin embargo, para llegar a esos niveles económicos, pues implicaba haber desarrollado toda una planta industrial que es enorme, que es verdaderamente importante y que existe actualmente, y que estamos obviamente preocupados porque subsista y crezca. Estas reglas que nos dimos en 1931 en la primera ley federal establecieron y regularon esos 3 derechos que mencionó la maestra Alba con toda precisión: el derecho de huelga, el derecho a la contratación colectiva y el derecho a la sindicación. Durante 87 años funcionaron con criterios de diálogo, de administración desde el Poder Ejecutivo, y permitieron que el país no se enfrascara en movimientos de huelga sin control, en movimientos de sindicalización desordenada. Y aquí juegan mucho la reglamentación de estos derechos que tenemos en México. El derecho de huelga de México es uno de los más agresivos de toda la OCDE también, para poder situarlo en algún mundo de concentración de países que están en vías de desarrollo o desarrollados, porque es agresivo. O sea, en México la huelga, yo le llamo, es un derecho revolucionario, porque primero se fusila y luego se averigua si existe o no causa. Una vez cerrada la empresa y suspendidas las labores, porque la huelga es la suspensión jurídica de los efectos de la relación de trabajo. O sea, se suspenden la obligación de trabajar y la obligación de prestar el servicio y la obligación por parte del patrón de pagar los salarios. Este efecto enorme de la huelga es por todo el tiempo que la huelga dure. Solo es calificable en cuanto a su fundamentación o su calificativa de existencia o no por parte del patrón o de un tercero en las 72 horas primarias. Después de las 72 horas se declara legalmente existente y ya no puede ser sometida a la calificativa de culpa, como le llamamos acá, la imputabilidad de la huelga, si no es a petición sindical. Esas eran las reglas anteriores que también cambiaron. Y entonces, a través de este manejo de este derecho de huelga y obviamente que deriva en el derecho a la contratación colectiva, se mantuvo la paz con muchos criterios de tipo político y con la famosa, tan criticada para México, figura de la contratación de protección o de no aplicación, como debería de llamarse, porque la mayoría de las empresas firman este tipo de contratos que no aplican, no porque se vayan a violar derechos, sino para no estar siendo extorsionado por sindicatos que usan este derecho radical de huelga para obtener lucros indebidos. Entonces la empresa
firmaba este tipo de documentos para poder trabajar en paz sin ser agredida con una suspensión legal que es la huelga. Esta figura que funcionó a través de otra regla final, que es la sindicalización, permitió esta paz laboral tantos años. En México, pues, todos tenemos derecho a la huelga, pero para tener derecho a la huelga se necesita ser sindicato. En México, todavía. Y para ser sindicato, el Estado debería de dar el registro sindical y permitir el ejercicio de este gran derecho de huelga, que está y sigue intocado. Solamente fue modificado en este último cambio en cuanto a la huelga por firma de contrato, que en donde ya se va a exigir una minoría calificada para poder ejercerlo, y esto significa que va a empezar a terminar con la necesidad de este tipo de contratos tan criticados que normalmente no conocían los trabajadores. Este juego de derechos también implican el manejo y la regulación de 3 derechos sindicales, como lo conoce la OIT y todos ustedes: el derecho a ser sindicalizado, el derecho de dejar de ser sindicalizado y el derecho a permanecer libre. Este es un derecho individual, no es una obligación estar sindicalizado. Y el gran problema de este juego de derechos a la sindicación o sindicalización es su verdadera regulación. Creo que los cambios que se dieron en esta última reforma y en este cambio de la legislación son importantes y verdaderamente van a cambiar la cara del país en estos temas. Porque ahora se requerirá acreditar una mayoría calificada del 30% de los sindicalizables, y también deberá acreditarse una formalidad previa de representación auténtica de los trabajadores de la empresa a la que se le pida firmar el contrato, y que deberán ejercer estos derechos, como el de la elección de líderes, la negociación colectiva, las revisiones de contrato, a través del voto personal, libre y secreto. Sí es una tarea que espero que tengamos la capacidad de matizar y poder cumplir, porque está establecida no solo en la reforma constitucional, sino también en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, que ya se ratificó por Estados Unidos y por México, y que implica la creación de todo este organismo de registro sindical y conciliación, que va a regular en adelante la existencia de los sindicatos y obviamente de los conflictos colectivos en esta materia. Ello, sin duda, cambia el panorama de la industria y de la paz laboral, y tendremos que entrar a un sindicalismo más responsable, más válido, más sujeto a la voluntad de los trabajadores, pero obviamente al que debemos de llegar conscientemente y con preparación suficiente para que no sea el pretexto para cerrar empresas, para evitar desarrollos, y obviamente como lo han tenido otros países de Sudamérica, nuestros países hermanos de por allá, que con la aplicación del Convenio 98, al que también se refirió Alba, que permite la pluralidad de los sindicatos en una empresa, pues puede originar cierre de industrias, cierre de plantas, proliferación de sindicatos en una misma fuente de trabajo. Logramos como solución viable, esperemos que sea viable, en la ley, en la reforma de la ley laboral del 1 de mayo del año pasado, que solo tuviera el derecho de administrar la contratación colectiva en la empresa al sindicato mayoritario. Estaba yo concretando que este derecho al voto personal libre y secreto y a los tratados
que México ya firmó y ratificó y a los compromisos que México adquirió de cumplimiento de esta nueva justicia laboral ante jueces laborales especializados y los compromisos de transparentar toda la contratación colectiva del país y fomentar o permitir el voto libre y secreto en todos los eventos sindicales de la actualización de toda la contratación colectiva del país, pues obviamente nos está metiendo en todo un proceso de cambio y un proceso de enfrentamiento a estas nuevas reglas. Ahorita a la fecha, después de ya casi un año de vigencia de estas reformas, de algunas de ellas de más de un año, desde 2017 y la de mayo del año pasado, pues apenas llevamos, creo que 150 de más de 5,000 contratos colectivos federales que están reconocidos y registrados, solo 150 se han legitimado. Esta es una nueva figura también creada por los compromisos que México hizo, en donde los trabajadores legitiman el contrato colectivo de trabajo que tienen celebrado y manifiestan que sí lo conocen ante un fedatario público o un inspector de trabajo. Y si no lo hacen en los 4 primeros años de la vigencia de la ley, el contrato colectivo de trabajo va a perder su validez jurídica, sin afectarse los derechos que de él deriven. O sea, son figuras totalmente nuevas que se van a manejar a base de procedimientos que la propia ley establece ahora, de votos como los que se hacen en materia electoral en todo el mundo, con mamparas, con boletas de votación, con manifestaciones secretas e directas de los trabajadores que van a obligar a los sindicatos a actualizar sus estatutos para que sus dirigentes sean electos mediante el voto personal libre y secreto. Y todos estos cambios, pues obviamente van a estar metidos en todo este cóctel de legislaciones. Primero, la reforma constitucional. Segundo, el convenio 98 de la OIT, que ya está ratificado y ya es ley suprema del país, que fue ratificado en septiembre del año pasado por el Senado de la República, y esto lo hace ley suprema. Y también el convenio 87, que establece la libertad sindical, que desde hace muchos años rige en el país. Y finalmente, los 2 anexos laborales que se firmaron en el Tratado de Libre Comercio nuevo con Estados Unidos, el USMCA o TEMEC, como se le llama en México, Tratado Nuevo, que ya ratificó Estados Unidos y México, que tienen 2 anexos. Uno, el anexo 23A, que reglamenta todos estos derechos, la constitución del organismo independiente, el cambio de los tribunales, las nuevas reglas de libertad sindical y todo lo que he mencionado antes, pero también establece otro anexo que acabamos de firmar hace 2 meses, relativo a la solución de controversias que nuestro vecino Estados Unidos nos exigió como país para que se vigile el cumplimiento en las empresas de esta libertad absoluta de los trabajadores que van a tener ahora, van a adquirir, de manifestarse en la elección de sus líderes, en la revisión de sus documentos colectivos, en la revisión de sus contratos colectivos y obviamente en conflictos intergremiales para el cambio de representatividad entre los sindicatos o la terminación de los mismos contratos colectivos. Esto ya va a ser a través de mecanismos de voto que están completamente reglamentados en nuestra nueva legislación y que va a implicar
pues cambios verdaderamente profundos a todo lo que hicimos durante más de 87 años. Esta modificación a nuestra legislación y a nuestro mundo laboral, pues va a estar sujeta y observada por todos ustedes y obviamente los que estamos involucrados en esta materia en México y nos dedicamos a esta materia que tanto amamos y queremos, pues estamos preocupados porque es un cambio de 100 grados nos lleva a formas de manejo de la paz laboral, de la contratación colectiva, de la pluralidad sindical que nunca había vivido el país. México, por ejemplo, ya en este tema, para ya ir terminando mi exposición, que me dieron 30 minutos y por ahí ya voy muy cercano al final, tiene establecido 5 tipos de sindicatos. No es igual que nuestro vecino de Estados Unidos o de Canadá, que tienen sindicatos de rama industrial. Nosotros teníamos 5 tipos sindicales, que era el gremio, los trabajadores de una misma profesión u oficio, el sindicato de empresa, que son los trabajadores de una sola unidad de producción o distribución de bienes y servicios, como se define a la empresa en la legislación laboral, de industria, de determinada rama industrial que solo operaba en ciertas zonas del país, estos mismos llevados a todo el país, los nacionales de industria, y un final sindicato de oficios varios que desde hace mucho no debería existir porque era diseñado para municipios del país donde no hubiera 20 trabajadores de una misma profesión u oficio. Sin embargo, el cambio que implicó la reforma también implica una total apertura en estos tipos de sindicatos. Los trabajadores ya van a tener libertad de dedicarse a la actividad que quieran y a la rama que quieran, nomás basta que lo acuerden así. Y obviamente, si ustedes analizan la pluralidad sindical, esta libertad plena de actividad y de giro o de ramo industrial al que puedan dedicarse, pues puede, ojalá no pase, crear un clima de enfrentamientos y de violencia entre todos los grupos sindicales, porque quiérase que no, el sindicalismo llamado corporativo de México es muy grande, es muy fuerte, es muy respetable y opera. No solo firma contratos de protección, sino contratos realmente operativos y vigentes. Y también el empresariado nacional está aglutinado, representado, organizado en los diferentes centrales empresariales, cámaras de comercio, de industria, Coparmex, que es un sindicato de patrones o de empleadores, agropecuarios, banqueros, financieros, todos aglutinados en el CCE, que me tocó a mí presidir 17 años en su comisión laboral, y obviamente por ello estuve manejando todos estos cambios y estas reformas durante cerca de 30 y tantos años por el sector privado. Por eso me atreví a compartir con ustedes todas estas experiencias y analizar este cambio con ustedes. Yo creo que ya llegué al término. No sé, Alba, maestra, si así es o qué hago.
Así es, profesor. Cumplido exactamente el tiempo otorgado para su exposición. Muchísimas gracias por esa información, por esa exposición. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas o comentarios que nuestros participantes ya han realizado a través del chat de esta sala virtual y a través de Facebook. Voy a la lectura de la primera pregunta que hace uno de los participantes que se encuentra aquí en Zoom. Andrés Torres pregunta desde Venezuela. Muy a pesar de que el gobierno de Peña Nieto fue el que construyó esta reforma de la que usted comentó, que bajo mi apreciación es muy parecida a la venezolana, ¿no le preocupa que a la final la política de Estado del actual presidente lleve una desviación de los trabajadores que afecte la productividad de las empresas mexicanas? ¿Contesto? Sí, adelante. Sí, sí me preocupa a mí en lo personal y nos preocupa al sector empresarial, pero no solo al sector empresarial, sino a muchos industriales del país, porque hemos estado cambiando con esta nueva política del país hacia nuevas estructuras, nuevos organismos, dejando muchos de lo que funcionó y operó bien en el país, porque no todo estaba mal, no todo era corrupto, como se dice, no todo el mundo, no todo debe de cambiarse, y sí estamos preocupados porque se nos escuche en este tipo de movilidad o de análisis que estamos pendientes. Seguimos en la reforma del 2012, que fue la previa a esta última de la legislación laboral, se rompió el tabú, o sea, ya dejó de ser la ley laboral intocable como lo fue pues casi 80 años. Don Fidel Velázquez, el viejo líder sindical de la CTM, que fue un personaje en este país, nos decía a los sectores, platiquen lo que quieran, acuerden la nueva cultura laboral, fijen reglas de trabajo, pero la ley no la tocan. Entonces nos quedamos atrasados en estos temas que ahora incluso estamos fomentando, Alba, pues que los estudiosos de esta materia escriban, se involucren en los cambios, en las nuevas formas de trabajo mundial, en los nuevos esquemas que ya no van a regirse por las mismas reglas, ya los conceptos de subordinación, dependencia económica ya no existen a través de plataformas, trabajos indirectos, y todo esto pues nos vamos a estar metiendo porque esto está haciendo que el país, estos cambios tan drásticos que estamos viviendo con este nuevo gobierno, que no, pues no todo es malo, pero han originado que el país este año, por ejemplo, pasado, no crecimos, decrecimos un punto, 0.1, o sea, eh, estamos en una recesión virtual y pues eso implica menos empleos, menos inversiones, el desarrollo del país implica inversión, trabajo, y esto pues estamos viendo que no se está dando, ¿no? Hay mucho... Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Debo recordarle a nuestros participantes que, valga la redundancia, su participación debe ser por escrito a través del chat de Zoom para quienes nos acompañan en esta sala virtual. Juan Pastor Velázquez, a través de Facebook, desde Venezuela, indica lo siguiente. Mi aprecio, doctor, excelente exposición. Tengo una pregunta. ¿Los cargos de las directivas sindicales en México son cargos de elección popular, al igual que el caso venezolano, o mejor dicho, se asimilan a los cargos de elección popular? Es decir, pueden estar sujetos a referéndum revocatorio en el caso de no cumplir la junta directiva con sus funciones. Pues hasta antes de todo este cambio legal que me he atrevido a relatarles, las reglas
las fijaba el convenio 87 de la OIT, que como ustedes saben establecen que el Estado no debe meterse en la vida interna de los sindicatos, que los sindicatos, que son personas morales con personalidad propia, con patrimonio propio y que tienen un trato incluso fiscal especial en el país, se regían por sus estatutos y cada sindicato decidía cómo elegir a sus dirigentes, si podían estos ser reelectos o no. Por eso tenemos casos de dirigentes sindicales que tienen pues 30 y tantos años, 40 años dirigiendo sus organismos sindicales. Y esto, si bien no está prohibido en la reforma, sí obviamente se está forzando a los sindicatos a que cambien sus estatutos y obviamente ya en las próximas elecciones y en los próximos dirigentes de esos organismos sean electos a través del voto personal libre, secreto y directo. Directo es obviamente no se puede a través de delegados. Nomás imaginen ustedes sindicatos que tenemos aquí en el país y de más tamaño incluso, de 400,000 personas, de 1,000,000 y pico, como es el educativo, 460,000, que es el sindicato del Seguro Social. Hay sindicatos industriales donde hay más de 100,000 personas, 80,000 personas, que tienen ahora que votar en votos, en boletas de votación, en mamparas, en forma secreta, el mismo, en todo un proceso certificado por fedatarios e inspectores. Todo esto, de veras, todavía no sabemos si vamos a poder o no cumplirlo, pero sigue siendo el estatuto, porque el convenio 87, el que debe regir la vida de los sindicatos, no los cambios que se dieron ya en la reforma, sino el convenio 87 es muy claro en cuanto a que el país, el gobierno, no puede meterse en la vida interna de los sindicatos. Muchas gracias, profesor. Por acá hay otra pregunta que hacen a través de Facebook. Jessica Martínez indica lo siguiente. ¿Existe alguna manera de que los trabajadores no sientan vulnerado su derecho a la libertad sindical, reduciendo el uso excesivo del derecho a huelga por parte de los entes gubernamentales? Yo creo que no, porque evidentemente la huelga sigue siendo igual de agresiva como lo era antes. Ahora, la única huelga que está reglamentada con tanto requisito es la que implica la firma de un nuevo documento. No lo comenté porque no daría tiempo de meterse a tanto detalle, pero la huelga es el ejercicio de ese derecho colectivo, tiende a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando trabajo y capital. Y si no hay un contrato colectivo en una empresa, pues si no se ha firmado un contrato, debe de buscarse el equilibrio vía el documento contrato que establece el equilibrio por X tiempo mientras vence el contrato. El transcurso del cambio del tiempo desequilibra la relación laboral y eso hace que den derecho de huelga al sindicato para que demande su revisión. Y todas estas reglas que han funcionado van a seguir funcionando. Esto está manifestado. Sin embargo, ahora, pues evidentemente la elección tendrá que ser en voto personal libre, directo y secreto, que ni siquiera lo del directo está en la ley laboral que se publicó el 1 de mayo del 19, pero no está en la reforma constitucional y no está tampoco en el anexo 23A del Tratado Comercial de Norteamérica. Y obviamente fue más allá la ley. Habremos de ver si esto puede operar o no. Lo discutimos mucho con nuestro cliente principal, que son los Estados Unidos de América. Gran parte de la economía, más del 80 y tantos %,
depende de Estados Unidos, es nuestro cliente principal, y obviamente los sindicatos americanos metieron mucha mano en estos cambios porque piensan indebidamente, porque no es cierto, que las empresas que se cierran en Estados Unidos se abren en México. Y esto no es cierto. La verdad, los empleos que se han perdido o fábricas que se cierran en Estados Unidos se cierran por el cambio de la naturaleza del trabajo, por la robótica, por la tecnología, y no porque se abran en otro país. Empresas que se mueven de países para bajar costos, eficientar, y lo van a seguir haciendo. Si no se abren en México, se van a abrir en cualquier otro país, de Europa, de América, de Caribe, de no sé. Gracias, profesor. Por acá nos pregunta Osvaldo, no indica el país, me imagino que es de México, nos acompaña aquí en Zoom, nos indica lo siguiente: en la reforma laboral se agregó la posibilidad de que los patronos puedan someter el conflicto de huelga a la resolución del Tribunal Laboral. Sin embargo, resulta relevante señalar que este derecho de los patronos solo se podrá ejercer después de 60 días que haya durado la huelga. ¿Qué opinión le merece al respecto? Pues es un avance, maestra, Alba, es un avance porque hasta antes de esta reforma, la huelga declarada existente, que es una figura, la huelga en México puede ser calificada de tres formas jurídicamente: existente o inexistente legal, porque se da de facto. Primero se talla y luego se averigua si hay fondo, forma y mayoría, hasta después de cerrada la empresa. Entonces, la primera calificativa es eso que cerró la empresa y suspendió labores, ¿es o no legalmente válido o existente? Esa es la primera, y esa dura 72 horas en decretarse, o por ministerio de ley, o por petición del patrón, o de un tercero afectado, dueño del inmueble, de la maquinaria, de lo que sea. Esta calificativa es la primera. Ya declarada existente, hasta antes de esta reforma, nadie podía someterle a la culpa, que era la siguiente calificativa, quién fue culpable de la huelga, sino el sindicato, no los trabajadores ni siquiera, el sindicato. Se abrió la posibilidad de que en 60 días se califique, el término que es excesivo. Ninguna empresa operativa y en comercio y en actividad industrial aguanta 60 días cerrada, pierde mercados, termina quebrada, pierde toda la oportunidad de subsistir. Hay empresas o ramas industriales que pueden aguantar 60 días o años, como las mineras, porque pues los minerales ahí siguen, y cuando se abren las empresas pues se vuelven a operar. Pero las empresas industriales o comercios o negocios pues no, difícilmente aguantan 60 días. Pero se logró ya la calificativa obligatoria si lo puede pedir el patrón o un tercero. Por lo menos es un avance. No fue obviamente suficiente. Nosotros presentamos que durara 15 días la posibilidad de que las partes solicitaran la calificativa. Y la última calificativa es la ilicitud, cuando hay violencia mayoritaria de los huelguistas en el estallamiento o manejo de la huelga. Pero esta calificativa casi no se da. Hay muy pocos precedentes de la misma. A mí, curiosamente, me tocó manejar un tiempo. Muchas gracias, profesor. Por acá comenta Matilde del Hoyo, quien se encuentra aquí en Zoom. Es una delicia escucharlo. Muchas gracias por su exposición. Jorge Cutia Villegas, desde México, indica lo siguiente: buena tarde, estimado maestro Tomás. ¿Hasta dónde el nuevo anexo nos obliga a dirimir una controversia entre México y Estados Unidos por una denuncia de un sindicato americano en contra de una empresa mexicana por alguna supuesta violación a los derechos de los trabajadores
de esa empresa mexicana? Pues mira, a mí me tocó ser parte del cuarto de junto, como le llamamos en el sector privado, de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Se estableció un cuarto de discusiones y apoyo que el sector privado mantuvo abierto durante toda la negociación del tratado, desde que empezó su negociación, un poco antes de que ganara el presidente Trump y durante todo lo que lleva de la presidencia del presidente Trump. En este cuarto de junto, pues platicamos mucho estos temas y finalmente se acordó el anexo 23A que México acepta transformar su ley, crear el instituto, garantizar la libertad sindical. Pero los sindicatos americanos, como lo dice Jorge, gracias por la pregunta, Jorge, exigieron que se abriera un nuevo panel de resolución de controversias y esto se pactó en el último acuerdo. Es un nuevo anexo, pero ya no laboral, sino en el capítulo de solución de controversias. Está restringido exclusivamente a cuando el sindicato en una empresa viola los derechos de votación en voto personal libre y secreto de los trabajadores. Es un poco absurdo el origen de este panel, porque es a quien se sancionaría, porque es un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, todavía Canadá no lo ratifica, es bilateral, y se va a sancionar a una empresa porque su sindicato, al que tiene prohibido intervenir y participar en elecciones y meterse en la vida del sindicato, porque ya está por ley prohibido esto, no cumplió con la votación libre, directa y secreta. Y como no lo cumplió el sindicato en esa empresa, entonces se le podría sancionar comercialmente a nivel del tratado. Esto es un absurdo. Logramos en la negociación que se creara un panel de expertos. Los sindicatos americanos querían tener aquí en el país inspectores para ir a checar si cumplíamos o no los derechos. Y esto pues ya fue un exceso. El país no lo aceptó y dijimos, ¿quieres? Abrimos un panel rápido de solución. Se redujo el plazo a 180 días, en donde empieza un periodo de 90 días para integrarse la investigación, para acabarse o no. Va a haber un panel de 10 expertos americanos, 10 mexicanos y 10 extranjeros, no necesariamente canadienses, que van a resolver las quejas o las denuncias planteadas a este panel en forma más rápida y más expedita. Lo importante, que no sabemos quién integre este panel, y ojalá logremos que el panel lo integren expertos que conozcan el mundo laboral, que conozcan la industria y que permitan que todas estas posibles violaciones a la libertad sindical no sean calificadas comercialmente en contra de una industria o de un negocio específico en el país. No sabemos hasta dónde llegue porque todavía no se integra el panel. Estados Unidos está trabajando fuerte en el panel. Va a tener observadores en su embajada laborales, pero de eso a que tengan capacidad de inspeccionar o ir a las fábricas es un abismo. Esto no fue aceptado y será un panel de expertos quien resuelva. Gracias, profesor, por su respuesta. Por acá, Ana Cecilia Natividad Nava, de México, a través de Zoom, quien nos acompaña en esta sala virtual, pregunta lo siguiente: ¿la constancia de representatividad, así como la toma de nota, realmente se consideraría violatorio al derecho de sindicalización? Pues yo creo que no, o sea, en mi opinión, los derechos básicos elevados a esos rangos constitucionales, como es el derecho a la sindicación, pues implican que las leyes reglamentarias den las reglas para ejercerlos o para llevarlos a cabo. O sea, como son todos los derechos laborales a nivel mundo.
El patrón, por ejemplo, tiene derecho a despedir a un trabajador que incurre en conductas en contra de su empleador, pero para ello, y despedirlo justamente, tiene que seguir un proceso. Tiene que dar el aviso por escrito, relatando las causales para en que incurrió el trabajador, y si no, el despido puede considerarse que fue nulo o no se ejercitó debidamente. Y actualmente con las reformas se podrá demostrar que sí se demostró y hay mayor amplitud en este tipo de cosas, pero es un derecho básico que se reglamenta en la ley reglamentaria. Igual, este derecho de sindicalización y al que se refiere la persona que interroga, que es tocaya mía en alguna forma, Natividad, la, es la reglamentación de un derecho que no afecta en nada a la sindicalización. Nada más les recuerdo que hay tres, la sindicalización es un derecho de la persona, y actualmente estamos viviendo con las generaciones de milenios que no quieren saber nada de sindicatos, no se quieren sindicalizar, no les interesa estar pagando cuotas, y obviamente estamos viviendo una transformación en todo el mundo laboral. Gracias, profesor. Por acá, Antonio García, quien nos acompaña aquí en Zoom, pregunta lo siguiente. El artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, al tener un contrato colectivo sancionado por la autoridad que en su momento regía y al estar vigente no vulneraría los derechos de los sindicatos, trabajadores y empresas al dejar sin efectos el contrato, al no contar con la legitimación misma que, insisto, ya se dio al tener vigente el contrato y revisado en términos del 499 bis de la Ley Federal del Trabajo. Espero que me haya entendido la pregunta. Sí, sí, la entendí perfecto, y además tiene razón el licenciado García, o no, sí, García, eh, total razón, y coincido con él. Es absurdo que nos estén exigiendo a través de un protocolo que emitió la Secretaría del Trabajo, no todavía el instituto, que no existe, este organismo que va a existir para regular todo esto, todavía no existe, y emitió la Secretaría del Trabajo un protocolo. No es reglamento, no es ley, pero es un protocolo de reglas que quieren aplicar obligatoriamente a nivel federal, y que obviamente exige la legitimación de los contratos en cumplimiento de lo que se aceptó por México en el Tratado de Libre Comercio en el anexo 23A. Y tiene razón el licenciado de que no me pueden pedir que legitime algo que era legítimo. O sea, si yo tengo 30, 40 años de tener un contrato colectivo que rige, vale y todo, y ahora me dicen que si no, no legitimo, no vale, pues yo creo que caben los juicios de amparo y la violación que él mismo comenta de aplicación retroactiva a una validez jurídica de un documento que debió de funcionar. Coincido con él, sin embargo, pues no hemos vivido nada de esto. Habremos de vivirlo juntos y caminando, ¿no? Todavía nos quedan varias preguntas por aquí, profesor, y ya prácticamente estamos cumpliendo la hora. En todo caso, vamos a ver si le podemos dar respuesta rápidamente a las 4 o 5 preguntas que nos quedan. Doy lectura a la siguiente. A través de Facebook, Gons Amar, ¿cuándo empezarán de manera oficial las labores en el Centro Federal de Conciliación y Registro? Y bien, ¿en qué momento serán reconocidos la legitimación de los contratos? Pues, ¿cuándo empezarán? Pues el organismo debe de estar constituido y operando en los próximos 2 años, o sea, de vigencia de la ley. O sea, ya llevamos un año
debería de ser un año más. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo ha adoptado todas las facultades de ese organismo que todavía no existe. Ese es el lapso que está, hay toda una reglamentación transitoria en donde se va a empezar a operar el cambio en ese tiempo. No capté la última parte de la pregunta. Ya se la indico, profesor. Y bien, ¿en qué momento serán reconocidas la legitimación de los contratos? La legitimación ya está operando. Ya hay un procedimiento, hay todo un protocolo que la Secretaría del Trabajo emitió, en donde hay una página en donde los sindicatos o los empresarios se meten al protocolo, a la página, y ahí bajan las reglas de la votación o la legitimación. Hasta ahorita las poquitas que se han efectuado para el nivel de país que somos y el nivel de contratación ya empezaron a operar, y ahorita llevan toda una reglamentación ya hecha. Hay reglas de cómo integrar la boleta de votación, de cómo hacer las mamparas. Se está pidiendo, hay un convenio de colaboración con el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, que en años no electorales pues no tiene nada que hacer, ahí tiene mamparas, incluso colabora aportando este tipo de cosas, porque todos estos procesos implican costos grandes, no solo de interrupción de las operaciones de las empresas, sino de tiempo eficiente. Hoy platicando con un industrial me decía, pues yo ya presenté mis intenciones de legitimar los contratos en domingo, porque así no paro la producción y no paro la operación productiva de la empresa. O sea, todo, Alba, lo estamos apenas empezando a vivir. O sea, de veras es un cambio radical. Nada de esto existía en México. Sí, sí. Por acá, Ronnie Martínez de Honduras pregunta lo siguiente. Agradezco por esta videoconferencia muy enriquecedora. Mi pregunta va dirigida en el sentido de, ¿en qué cree usted que estas reformas van en el camino de politizar las luchas para potenciar la superación de la libertad sindical? Pues lamentablemente sí es una preocupación muy seria de mi parte. Yo tengo muchísimos años dedicado a la materia. Como les comentaba, duré 37, 38 años representando al sector privado en todas estas reformas y sigo involucrado en las mismas. Y tristemente este sistema que creamos los mexicanos y que nos dio la paz laboral a la que ya me referí, pues no le permitía la entrada a muchos grupos sindicales de ideologías muy radicales que tienen otras finalidades y otras metas, intervenir en la planta industrial, en el sector privado y el sector obrero organizado, permitió con los entendimientos y diálogos mantener los salarios bien manejados, la contratación colectiva bien. Pero esta apertura enorme que se está dando ya generó ahorita, por ejemplo, hay 7 o 10, entre 7 y 10 movimientos sindicales ya, y de ellos 4 o 5 son radicales y andan operando en todo el país buscando ver en dónde hacen algún conflicto o en dónde se pueden meter o a quién reclutan. No voy a dar nombres porque pues todos están actuando y son 7 grupos de gran trascendencia. Algunos no han podido avanzar nada, otros están haciendo algunos daños. Hay movimientos manejados por abogados como los que pasaron allá en el norte del país, en Matamoros, por una abogada
que es una litigante liosa que casi para la operación industrial en Matamoros. Y esto se ha generado de esto mismo, de una apertura desmedida y sin mucho control. Hemos hablado con las autoridades actuales de la Secretaría del Trabajo y cada vez nos entienden más de que debe de fomentarse el diálogo y que estos acuerdos y estos cambios deben ser resultado de un diálogo social entre empresarios y sindicatos, porque si no vamos a afectar el empleo, la inversión, el desarrollo del país, y esto significa pues en retrasos a la economía y al ingreso de las personas. Gracias, profesor. Por acá lo que parece la última pregunta es de Abdul López desde México a través de Facebook. Indica lo siguiente: en su opinión, ¿es posible utilizar las nuevas tecnologías para poder celebrar las votaciones directas que ahora se exigen a los sindicatos? Pues mira, sí, como respuesta yo dividiría pues mi respuesta en dos. En relación al proceso de legitimación de los contratos, el compromiso que hizo México por exigencia de Estados Unidos fue que se entregara por escrito en los contratos colectivos de trabajo a cada trabajador. O sea, con un retraso enorme, como si no existiera Internet, como si no existieran medios electrónicos para dar a conocer estos documentos y que la gente se pudiera manejar o comunicar a través de estos medios, a través de las comunicaciones, de las redes sociales y de los teléfonos y de las computadoras, dando su aprobación y a través de los métodos modernos. Sin embargo, en el proceso de legitimación hay el compromiso en la negociación del tratado, el anexo 23A, de entregar el documento por escrito. ¿Lo exigieron los sindicatos americanos? Sí, así fue. Es muy feo reconocerlo, pero así fue. Según ellos lo hacen así. Sin embargo, pues en una empresa de 50, de 100, de 500 empleados, pues no importa, digo, no implica un gran problema, pero en sindicatos masivos, enormes, pues no debería de ser. Ahora, en todos los demás procesos hay 2 o 3 artículos en la reforma y en estos 4 cuerpos legales que sí permiten acudir a los medios alternativos de electrónicos, etc. ¿Qué puede pasar si no lo hago en la legitimación? Que la Secretaría del Trabajo lo considere como no válido el proceso porque no se entregó el documento y habría que repetirlo. Esa es la posible sanción. O bien que no se atrevan a ello y que nomás multen al sindicato o a la empresa por no haber exhibido el contrato. O nulificar la votación totalmente. O sea, estamos por vivir todo esto, maestra. No hay muchas respuestas contundentes. Pero sí dividirlo en el proceso de legitimación sí implica la entrega del documento. Todos los demás sí se vale por las vías electrónicas y hay algunos artículos que permiten la alternativa electrónica. No te oigo. Muchas gracias, profesor, por su exposición, por las respuestas a todos los comentarios y preguntas. Por aquí hay varios mensajes de agradecimiento por las respuestas que ha dado. Antes de despedir y darle nuevamente el derecho de palabra para que usted también despida, les recordamos que a partir de mañana estará disponible esta videoconferencia en nuestro canal de YouTube. Así que no olviden suscribirse a Universitas Fundación y activar la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que se agregue un nuevo video a este canal. Bueno, profesor, le doy el derecho de palabra para que pueda despedir. Gracias, maestra. Yo nomás le agradezco a Universitas y a usted sobre todo que ha estado tan pendiente de esto
y la oportunidad de haber hecho esta comparecencia, que me queda una grata experiencia, y me mantengo a sus órdenes para que cuando quiera que hablemos de otros temas, lo hagamos con gusto. ¿Cómo no, profesor? Lo tomaremos siempre en cuenta. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado a través de la sala virtual de Zoom y a aquellas personas que nos escucharon a través y nos vieron, por supuesto, a través de Facebook Live por la fanpage de Universitas Fundación. Los invitamos para el próximo jueves también con un interesante tema. La próxima semana, advertimos, estaremos dando la videoconferencia a las 4 de la tarde, hora Venezuela, pues tendremos a un expositor español. Así que, bueno, los esperamos en una próxima encuentro de este espacio jueves de videoconferencia. Así que feliz tarde, feliz noche para todos donde quiera que se encuentren. Hasta pronto.